Bueno, mi nombre es Fabio Andrés Romero Sevilla, estudiante de Derecho, tercer semestre. Esta es mi materia de lógica jurídica. Vamos a hacer un video donde vamos a hablar de las categorías lógicas, el cual se le presentará al profesor Eduardo Menco. Bueno, ¿en qué consisten las categorías lógicas? Las categorías lógicas son conjuntos de gramaticales que tienen una definición propia en los conceptos y áreas jurídicas, que también sirven para razonar y tomar decisiones correctas en el ámbito laboral, en nuestro entorno como abogados. Entonces, en primer momento vamos a incursionar un poco. Son varias, pero no vamos a hablar de todas, vamos a hablar de unas cuantas que están preleccionadas. Eso no quiere decir que son más importantes o menos importantes que las otras, de las cuales no vamos a mencionar. En primer momento vamos a hablar de lo que es el concepto. El concepto, ¿qué es el concepto? El concepto es una definición de lo que tenemos de algo, la creencia de algo. Muchas personas del común que no estudian tienden mucho a confundir lo que el término concepto con definición. Son cosas totalmente diferentes, que engranan y conjugan unas con otras, necesitan la compañía de una para poder establecerse o preexistir. Los conceptos son claves al momento de determinar o influir en una conclusión. ¿Qué relación tiene la categoría concepto en el ámbito jurídico? Pues que de los conceptos se toman decisiones basándose en estructuras ya hechas o realizadas de en realidad lo que sucedió, de lo que pasó o de lo que está pasando, o enfocándolo a lo que se quiere determinar o examinar. Las definiciones, ¿cierto? Las definiciones, ¿qué son las definiciones? Son una preposición, ¿sí? Una preposición en la cual tiene mucho que ver con lo que es el argumento, ¿sí? Se relacionan, todas son un engrane, todas estas categorías se conjugan unas con otras. Las definiciones tienen que ser muy claras, ¿cierto? Cuando vamos a definir algo, vamos a hablar de un tema en específico o vamos a explicar algo, tenemos que actuar de forma segura y tener muy claro el concepto. Las definiciones no pueden ser ambiguas o puedes dudar de ellas, porque si tienen esta patología o esta característica, no están siendo definiciones, porque no estás transmitiendo el mensaje como es, y lo que estás haciendo es confundir a tu receptor. La definición tiene que ser clara y concisa, que el receptor cuando la tome, cuando la perciba, cuando la lea, sepa y capte el mensaje de forma directa y pueda tomar la mejor decisión o mejor determinación. Entonces, las definiciones en el aspecto jurídico, su relación es como abogado, se tiene que estar muy seguro de lo que se va a decir, de lo que se va a hacer, porque de lo contrario, si se está redactando un documento, ese documento debe quedar muy claro para que la persona que lo vaya a leer interprete lo que le queremos dar a conocer ahí en ese entonces. El juicio. Bueno, el juicio, esta categoría me parece una de las más importantes y muy relevante. Pues, ¿qué pasa con el juicio? Va más allá de los argumentos.
mucho más allá del concepto. El juicio lo determina una persona partiendo de una posición después de haber escuchado o percibido dos partes diferentes. Entonces de eso, a través de eso, toma la determinación de tomar una decisión, ¿cierto? Entonces, a raíz de tomar una decisión, llevándolo al término y ámbito jurídico, el juicio debe ser muy razonable, muy certero, porque al momento de que un juez toma una decisión y no es la correcta, está dañando un bien jurídico en una persona, está dañando su vida, que depende de esa decisión que tomó ese juez. Entonces, el juicio en las categorías jurídicas tiene mucha importancia, mucha trascendencia, ya que se valora su resultado se presta para interpretación de muchas cosas. Ahorita, bueno, vamos a hablar de la categoría jurídica de razonamiento. El razonamiento me gustó bastante esta categoría. Se dice de que el pensamiento, todo ser humano, toda persona que sea viviente, que sea una persona, pues tiene la capacidad de pensar. Por el solo hecho de que piensa, razona, ¿cierto? Porque todo el que piensa, razona. Que algunos piensen al 1000%, otros menos del 1000 y otros mucho menos del 100%, ya son cosas totalmente diferentes. Pero las personas que razonan, proyectan y toman decisiones certeras. El razonamiento, que lo podemos catalogar con el área jurídica, ¿en qué sentido, en qué área o de qué modo? Que pues como abogado debemos pensar, razonar para tomar las mejores decisiones, para poder tener un buen juicio, ¿cierto? Para llenarnos de buenos conceptos y dar las mejores definiciones. Y todo esto parte desde el razonamiento. Y como decía desde un inicio, todas estas categorías son una conjugación, son un engrane, una necesita de otra para poder tener su razón de ser, ¿cierto? Todas son diferentes y con conceptos y definiciones diferentes, pero una necesita del componente de la otra para así sobrellevarse. Argumento, la argumentación. ¿Qué tenemos en los argumentos? Yo pienso que los argumentos es la vida del abogado, la vida del juez. Un abogado para su defensa debe estar lleno de muchos argumentos, ¿cierto? Tener mucha autoridad, capacidad de defender lo que está pensando, de la interpretación de su norma. Entonces, también es una categoría jurídica muy importante. ¿Cómo tenemos los argumentos propios? Pues leyendo, informándonos, y los argumentos sabemos que tienen varias categorías y se dividen todas, pero todas son súper importantes. Están los argumentos afirmativos, positivos, entre otros, ¿cierto? Hay varios y bueno, un abogado debe tener muchos argumentos para preparar una defensa o un juez, y todo este tipo de argumentos, ¿de dónde lo obtiene? De su fluidez con la lectura, de su relación con la lectura, de sus ganas de seguir aprendiendo. Va llenándose de autoridad, de argumentos propios para poder tener palabra al momento de llevar una defensa. Por último, quise hablar también de la categoría jurídica del silogismo. Me gustó
esta categoría y bueno, no la quise desestimar o dejarla por fuera. Esta categoría la componen dos esenciales componentes, que son una es el razonamiento y la otra es la conclusión. Entonces cuando hacemos silogismo nos basamos en eso, en que debemos razonar y luego sacar una conclusión, ¿cierto? Entonces ahí vamos a ver en los grandes los conceptos, la definición del concepto, el razonamiento, el juicio, el buen juicio, los argumentos que vamos a tomar y por último el silogismo, que vamos a tener que razonar para poder sacar una conclusión, para poder tener un certero certamen y dar un buen juicio. Me pareció, muy chévere todo este tema de las categorías jurídicas. Ya conocía de ellas, en otras oportunidades las habíamos visto, pero no enfocada al ámbito y rama jurídico o como desde la perspectiva de abogado, de estudiante de derecho, ni así de ese tipo. En literatura y otras cosas vamos viendo todo este tipo de componentes y de categorías que en la literatura se le llaman categorías gramaticales, ¿cierto? Porque tienen una definición mucho más amplia y ardua. Acá, como las estamos relacionando con el derecho, las podemos llamar categorías jurídicas. Entonces, profesor, esto fue todo, espero le haya gustado y pues que tenga un excelente día. Muchas gracias.